Hola, Hola, ¿cómo está Lick? bien, ¿tú? Igual bien. Me Para da gusto. iniciar, puede hacer una pequeña presentación, Lick, su nombre completo, cuántos años tiene, de dónde es y hace cuánto egresó de la uni. Pues soy Julia Rivas Sánchez, tengo Ujú. 30 años y egresé en el 2014, o sea, ya hace como 9 años, ¿9 años? sí, 9 años Ujú. ya. ¿Y actualmente tiene algún enfoque en especial o es fisioterapeuta general, Lick? Pues veo bastante ortopedia deporte, es como que en lo que más Ujú. estoy enfocada ahorita. Y, Ok. y últimamente Eh, veo muchos pacientes geriátricos. Ujú. Al rato igual, si gusta, comentamos el área que tiene, pero como dije, vamos a iniciar desde la elección de la licenciatura, Lick, Julia. ¿Nos podría comentar cómo fue su acercamiento o cómo eligió la licenciatura como tal? Pues la realidad es que todo empezó por el Teletón. O sea, cuando era pequeña vi el Teletón y se me hacía interesante cómo salía, entraban los niños y salían como, pues caminaban, ¿no? O sea, Ujú. entraban muy mal y salían mejor. Y luego a mi hermana le dio parálisis facial, entonces la llevaban como a un centro de terapia y se me hizo bastante interesante. Entonces como que de ahí me fui guiando hacia fisio. Ujú. Órale, y creo que es algo bastante frecuente, Lick, escuchar eso, de que todos eligieron fisioterapia por un comercial o una experiencia con Teletón. Creo que antes era el punto de referencia, ¿no? De los fisioterapeutas. Pues sí, no había otra cosa, según yo. O sea, todo era Teletón, 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 Teletón. No había, bueno, yo no crecí, por ejemplo, conociendo la parte de fisioterapia en deporte, o sea, como cosas muy, ¿sabes? O sea, ¿no? Ujú. Órale. ¿Y qué tal? ¿Sí le llamaba el área pediátrica o simplemente fue por lo de la publicidad que tenía Teletón en ese entonces, Lick? La realidad es que no me llamaba tanto la atención. O sea, fue Ujú. como la motivación que tuve, pero no, nunca me encantó la parte pediátrica. Ujú. Ok. También comentó que pues tuvo un familiar, ¿no? Que sufrió parálisis facial y fue a rehabilitación. Mi hermano, Usted lo acompañó. También es algo frecuente, ¿no? Que pues si no elegiste por algo que viste de publicidad, pues tuviste una experiencia cercana con rehabilitación física. ¿Y qué tal? ¿Cómo vio esa parte de que es la rehabilitación de su familiar? pues yo era, o sea, mi hermana estaba pequeña y yo, pues me acuerdo que también, o sea, no fue como luego, luego que entré a la universidad, o sea, también estaba yo chica, Ujú. entonces, pues se me hizo bastante novedoso, porque aparte, pues íbamos como ahí en Atlaco, mi pueblo, entonces, pues como que ver el área, o sea, como que se me hizo muy interesante, pues el lugar, ¿sabes? O sea, como que se me hizo un ambiente bonito, Órale. ¿Y la recuerda verdad, que, o que sea, le estaban aplicando a su familiar, digamos, en rehabilitación? ¿Qué le hacían en ese entonces? recuerdo que le dejaron ejercicios para la parálisis facial y le pusieron electro, o sea, es lo que me acuerdo. Pero pues yo estaba como Ujú. fuera viendo todo lo que hacían, entonces como que se me hizo un ambiente bonito. Órale. Pues al menos ya tenía una referencia de qué iba a estudiar, ¿no? Algo relacionado con la salud, recuperar funciones, y ahora llegando ya a la parte universitaria, Lick, ¿cómo fueron sus primeros semestres, su primer año de universidad? ¿O qué modalidad tenía Lick de fisioterapia? Este, fueron semestres, Ujú. tuve seis, sí, semestres. ¿Y qué tal? ¿Cómo le pareció el primer año? Porque pues muchos comentan, ¿no? De que los primeros semestres son como de filtro para que te vayas adaptando. ¿Cómo le fue en pues, su primer año? Me fue bien, que yo recuerde me fue bien. Se me hizo un poco, o sea, difícil, pero no por, o sea, no la escuela, sino como que me fui a vivir a otro lado que no estaba en mi pueblo, pero ya estaba sola, como que el tiempo, o sea, esa etapa como de adaptarme a estar sola, a estudiar, ¿sabes? Como que todo ese ambiente, Ujú. todo ese, o sea, como que todo lo externo lo hizo un poco complicado, pero después, ya. Vale. Y se me olvidó comentar, ¿usted ya tenía el perfil del área de la salud o tenía algo diferente en la prepa? La verdad es que sabía, o sea, me gustaba medicina, Ujú. pero también me encanta como bailar, como todo lo de artes escénicas. Ujú. Entonces, la verdad es que mi mamá era así de, yo te vas a morir de hambre, estudia otra cosa y si quieres bailas como de hobby. Entonces, pues ya, me dediqué a fisioterapia.
Órale. Entonces, no era su primera opción fisioterapia como tal. No, era medicina o artes escénicas. Después ya cuando ya, o sea, cuando con mi hermana ya conocí lo que era fisio y después estuve investigando porque no sabía o sea, por qué irme. Entonces fui a las escuelas y encontré fisioterapia y ahí como que ya vi todo el plan y pues ya me quedé en fisioterapia. Ujú. Órale. También es bastante común, ¿no? De que fisioterapia sea como la segunda o tercera opción después de medicina o enfermería o algo relacionado ya con el área de la salud. Sí, 100%. Ujú. Y comente, ya llegando ya en la universidad, algunas materias que se le complicaron en el primer año como tal. Ay, la verdad que pero porque, o sea, Ujú, porque casi no entré, la verdad, o sea, admito. Porque desde que entré a la uni, la verdad es que me enfoqué mucho en prácticas. O sea, yo creo que desde segundo, tercer semestre estaba yo practicando, aunque sea llevando compresas, aunque sea estirando, ¿sabes? O sea, como que cosas muy sencillas, pero siempre estuve en clínicas de fisioterapia apoyando. Entonces, como que, la verdad, a veces aprendía más cosas en la ujú. práctica o sea, ¿sabes? O sea, como que lo aprendía yo en la práctica que acá. Entonces, cuando fue mi examen de física, me acuerdo que me fue muy mal, pero porque no tenía apuntes, ¿sabes? O sea, como que toda la parte, pues no la tenía. Entonces, por más que en el examen me fue bien, pues no tenía el resto de calificación, ¿sabes? Pues fue la que se me hizo Órale. más complicada, pero por esa parte, porque justo como que igual se cruzó con Olimpiada Nacional, que fui a Olimpiada Nacional desde que era estudiante. Y obviamente prefería ir a Olimpiada Nacional porque aprendí un chorro de cosas, o sea, eran ambientes padres, que a veces la clase, ¿sabes? La verdad, pero padre. De ahí en fuera Ujú, creo que todo estuvo bien. ujú. Órale. Lick, ahora que comenta que pues se dedicaba ya sea a algún deporte o una actividad específica como tal, ¿no? De danza o baile, también la universidad en el primer año, ¿no? También comentó que pues fue foránea como tal. También es un poquito difícil, ¿no? Ser foránea, empezar la uni, organizarte y ante todo, ¿no? Tener actividades extras de la universidad. Pues siempre es complicado ser foránea. La verdad, siempre es como un tema, pues en lo que te acoplas, ¿no? En lo que te vas adaptando a, pues, si quieres comer, si quieres ahorrar, o sea, si quieres hacer, ¿sabes? Como que agarrar ese rol de ser un poco más cuidadosa con tus cosas y con lo que tienes que hacer, o o sea, que ya no tienes quien te haga ciertas otras cosas, ¿sabes? O sea, era un poco Ujú. complicado. Pero después, mm, Creo que en la uni muchos quieren esa parte, ¿no? De ser más independientes, de vivir solos, pero cuando ya te toca estar viendo la situación, pues es bastante complicado, ¿no? Y más si no te organizas. no, es duro. Siempre he dicho que salirte joven es duro. O sea, no es para cualquiera. Sí, o sea, la verdad es que salirte de casa, no a todos les va bien. Hay quienes se regresan Ujú. a su casa. Sí, y como que tienen que afrontar ese paso, ¿no? Regresar y pedir permiso de nuevo. Sí, sí, no es fácil. Bueno, y ahora que comentó de que a usted le gustaba más la práctica, se metió a clínicas a practicar. ¿Fue desde los primeros semestres entonces, Lee? Sí, desde Ujú, desde que recién llegué, tuve la oportunidad de conocer a un gran fisio que se llama Edgar Flores Cuestas, que está en Toluca, que es muy bueno, y él me abrió las puertas por primera vez a un centro de fisioterapia. ujú, Entonces, con él me iba, pues, no sé, si tenía clases en la mañana, yo me iba toda la tarde o en las mañanas. Me quedaba o sea, me quedaba en San Mateo Atenco, o sea, me quedaba lejísimos. Pero la verdad es que aprendía un buen con él y a la fecha, o sea, muchísimo. O sea, o sea, recuerdo muchas cosas, pues por Edgar, la verdad, o sea, así de, y me traía, pero cortita. Entonces, eso, creo que esa parte me ayudó bastante. Después ya, como en un cuarto semestre, creo, quinto, ya me fui a hacer prácticas al Incofide, que era como la parte deportiva. Igual, o sea, pero de oyente, pues, o sea, solo iba por gusto. No tenía o sea, no era ninguna clase, o sea, no tenía que hacer, no era responsabilidad, pues, o sea, yo iba porque me gustaba. Entonces me iba unos días al Incofide y otros días me iba al centro con Edgar. ujú. Órale, Lee. Ujú. Y a veces, yo me gusta preguntar
en esta parte, ¿no? Donde es más práctico y envidio a los fisios que tuvieron esa oportunidad de estar ya con un paciente a cargo de un fisioterapeuta desde los primeros semestres, porque sí o no te da esa habilidad, ¿no? Social, de comunicar, hablar, interactuar con el paciente. Creo que es lo 100%. fundamental, ¿no? Porque ya si te esperas hasta quinto o sexto semestre, cuando son tus prácticas de la universidad, como que se te complica un poquito esa parte, ¿no? Y coméntenos, Lick, ¿qué es lo que hacía cuando estaba a cargo del fisioterapeuta desde sus inicios? Pues con Edgar, que estaba en la clínica, literal, o sea, me ponía como a estirar, me ponía como a pasar compresas, me preguntaba cosas, me dejaba clases, pues me iba como, o sea, dependiendo el paciente, me iba como, o sea, me iba preguntando, y aparte me iba explicando. Entonces, Ujú, pues no era como que, o sea, iba más como a aprender y yo hacía como cosas muy, muy sencillas, ¿no? O sea, no tanto, no me dejaba o sea, pero sea, no me dejaba como tal con un paciente al 100%, pero sí me decía, mira, se hace así, inténtalo tú, ¿sabes? O sea, como que sí aprendí muchísimo con él. Entonces ya de repente ibas a la escuela y pues ya había clases, por ejemplo, ya prácticas que la verdad es que yo ya tenía muchísima más práctica que otros compañeros que pues no lo tenían, ¿sabes? ujú. Sí, sin duda, le da ventaja estar ya en práctica desde los primeros semestres. Y ahora que 100%. pues, siempre estaban bajo supervisión, cuando ya le tocó estar con paciente, darle las indicaciones, ¿cómo le fue esa experiencia, la interacción con su primer paciente, Lick, siendo estudiante como tal? Me fue bastante bien. O sea, Ujú, la verdad es que no me fue, o sea, me sentía como que segura, ¿sabes? Porque, pues, el hecho de tener a alguien siempre a un lado, o desde un inicio a un lado, que te esté diciendo, que te esté guiando, pues la verdad es que te da muchísima seguridad. Seguramente si no hubiera ujú. tenido ni siquiera contacto con un paciente de poner, o hacer, o de llegar y le voy a poner una compresa caliente, por favor, ¿sabes? O sea, como que tan solo esas cosas tan básicas que te dan que alguien nuevo o alguien que no ha hecho nada, pues sí es como de, ay, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Depende de cada personalidad, ¿no? Pero hay Ujú. quienes, pues, no tienen esa facilidad, por muy básicas que sean. Sí, y comentó un punto bastante importante, ¿no, Lee? La personalidad del estudiante. Pues mientras seas más extrovertido, bueno, no tanto extrovertido, pero sí participativo, tengas iniciativa, tengas esa buena comunicación, pues son habilidades fundamentales, ¿no? En interacción con el paciente y como tal, como fisioterapeuta en formación. Sí, muchísimo. Ujú. Sí. Ahora comentando desde sus inicios, Rick, pues en los primeros semestres dijo que se le complicó, ¿no? Física, ¿cómo fue su proceso de aprendizaje o sus métodos que utilizaba? ¿Estudiaba en grupo o era más individual? Fíjate que me acuerdo que estudiábamos en grupo a veces, pero nos iba fatal porque la verdad es que todo se desviaba, o sea, entre la plática, entre tal, entonces al final terminaban todos en un rincón así de cada quien ya con sus cosas porque nos iba, o sea, no funcionaba el hecho de estar trabajando en grupo, o era de que tú haces un tema, tú haces tal cosa, haces X, nada, bye. Entonces al final siempre, pues yo repasaba como sola, o sea, siempre hacía como apuntes y dibujos, Ujú. era como mi Vale, entonces estudiar en grupo no le fue tan bien. no, cero. No, la verdad es que no me fue bien. O, Ujú. o sea, o temas que, por ejemplo, no, o sea, me complicaban o así, pues mejor lo veía con Edgar, con el fisio que me ayudaba, bueno, que me enseñaba. Con él y con Aldo Patiño, que también fue un médico que me ayudó muchísimo. Era el director del Ujú. Incufide, entonces con él estuve también bastante. Órale, comentó otro método de estudios que es hacer dibujos, leer. También eso ayuda bastante, ¿no? Más en los primeros semestres cuando vemos anatomía, fisiología, aprenderse el origen e inserción de los músculos. Eso ayuda bastante, ¿no, Lick? Hacer tus dibujos o tus diagramas como tal. Sí, o practicarlo con alguien más, o sea, eso sí, creo que ayudaba bastante el estarnos como modelos, o sea, entre los compañeros, pues. Creo que ayudaba Ujú. bastante, porque pues en el libro es una cosa y cuando llega el paciente ni siquiera se le ve el músculo que tuviste trabajando, ¿no? Entonces como que sí, era mejor entre nosotros. Ujú. Ahora, que comentó que le tocó su modalidad semestral, ¿se le hizo pesado esa modalidad o no, Lick, en cuanto a los tiempos que se impartían cada una de las materias? Creo que sí se me hizo, o sea, sí se me hizo pesado
pesado, pero tampoco algo así imposible, pues. O sea, como que era dedicarle cuando te tocaba dedicarle y ya. Ujú. O sea, Eh, lo- lo- tampoco, o sea, tampoco fui de los mejores promedios, o sea, tampoco fui de 10 todo el tiempo, o sea, porque insisto, siempre estaba como en prácticas, o sea, como que todo el tiempo estuve siempre pues trabajando desde muy chiquita. Entonces, ujú. pues, Eso también lo que yo siempre trato de abarcar este punto porque también he tenido invitados que han tenido la modalidad en cuatrimestre y pues ellos tienen, ven los temas un poquito más rápidos, tienen más interacción, terminan un año antes que nosotros y también eso comentan, ¿no? De que pues se les hace pesado y yo siempre hago la analogía porque pues yo también estudié en la modalidad semestral y aún así sentía que era bastante pesado algunas materias. Y imagínese estar en cuatrimestre, sería un poquito más caótico. sí, 100%. Sí, también me lo han compartido, o sea, oficios que estudian por cuatrimestre y se les hace más pesado que semestres. Ya que comentamos sus inicios y pues como usted siempre ha estado en práctica en el área clínica, cuando le tocaron sus sedes prácticas como tal impartidas por la universidad, ¿recuerda cuáles eran las rotaciones que le tocó, Lee? Me acuerdo que me tocó un DIF en Temascalcingo, me acuerdo Ujú. que me tocó otro DIF en Toluca y el IMCUFIDE que yo lo escogí porque ya estaba yo yendo a prácticas ahí, entonces me quedé un rato, me quedé medio año ahí en el IMCUFIDE, Ujú. que es como la En parte el DIF, deportiva de allá. Ah, no, le iba a comentar que el DIF es un poquito más de pacientes de trauma y ortopedia, ¿no? Y lo más general, ¿verdad? sí, pero la verdad era difícil porque a veces éramos como, íbamos 5 oficios y había 2 pacientes, ¿sabes? O sea, como que nunca, o sea, no podías aprender tanto, ¿sabes? Ujú. O el fisio siempre estaba como viendo al paciente, o sea, era complicado que nos dieran una clase o que aprendiéramos todos, ¿no? Tal vez uno, dos podían estar con el paciente porque si no, pues tampoco podía estar uno picándole un botón cada, ¿sabes? O sea, como que era difícil que los 6 que íbamos a rotar o 4 atendiéramos a un paciente, ¿sabes? O sea, no era humano hacer eso. Sí, oye, Lick, y también es algo curioso y muy pocos tienen esa experiencia o esa oportunidad de que un paciente tenga más de dos vicios, porque siempre hay historias que cuentan lo contrario. Hay 10 pacientes para un fisio y como que a veces eso influencia, ¿no? En la calidad del tratamiento que le brinda al paciente. Si hay muchos pacientes, pues no hay suficiente tiempo, ¿no? Para abordarlos. Y en su caso pasó lo contrario. Sí, o sea, es que no, yo la verdad no recuerdo que, o sea, que me hayan tocado ver muchos pacientes ahí en el DIF, la verdad. O de repente había muchos, o sea, decían es que Natal esta mañana, pero yo iba en la tarde. O sea, yo nunca tuve la suerte de que realmente tuviera muchos pacientes en la práctica. En el Incufide sí, en la parte deportiva, ahí sí. Pero en la parte de DIF, la verdad es que nunca, o sea, no tuve tanta suerte de, igual y sí, en los horarios que yo no iba porque no me tocaba ir, pues había más pacientes, ¿no? Que sí, en caso sí decían, no manches, o sea, está súper full en la tarde o en la mañana, y cuando yo iba, Ujú. pues no, No, ¿sabes? no, Entonces, sí. Y después, ¿qué otra sede le tocó? ¿Qué tipo de paciente también abordó Lee como practicante? con practicantes solo, la verdad es que no tuvimos tantas prácticas en la universidad, o sea, solo los DIFs y en la escuela que teníamos como una clínica, que estábamos ahí, de repente llegaban pacientes, el Ujú, IMCUFIDE, y creo que ya, o sea, no tuve tantas. ujú. Y en Ah, esta y última un sede que hospital, el comenté. hospital, un hospital general, creo, en Toluca o algo así. Ahí me iba a guardias a las 12 de la noche y llegaba. Estaba padre esa parte. Creo que esa parte fue la que más me gustó, porque siempre llegaba algún roto así, ¿sabes? O sea, creo que esa parte me gustó más. Entonces le tocó el área hospitalaria como tal, checar esos tipos de pacientes. Sí, pero el doctor que nos daba clase, pues estaba en urgencias. Entonces dijo, pues si quieren aprender algo más, pues váyanse a urgencias. Entonces nos íbamos a las 10 de 10 a 3 de la mañana y siempre llegaba por ahí algún rotillo, ¿sabes? O sea, entonces digo, tampoco era que yo hiciera algo de fisioterapia, pero pues sí aprendía y esas experiencias están padres, o sea, Ujú. aprendía. Ujú. Ahora que comenta pacientes en la sala de emergencias, le tocó ver pacientes que llegaban en la ambulancia, ¿no? Politraumatizados, fracturados, Sí, que traumatismo craneoencefálico.
¿Y nunca le dio miedo eso de la sangre, tener una fobia como tal? No, Sí, le comento esto porque pues muy pocos también tienen esa oportunidad de estar como en el área de urgencias, ¿no? Tal vez te mandan a hospital, pero ya es en pacientes que están estables o en el dado caso en UCI, ¿no? Pero estar en emergencias, pues imagínate si tú como oficio nunca has visto a una fractura abierta, pues creo que a algunos sí les habrá dado miedo. sí, o sea, sí de repente era como, porque aparte pues las condiciones de un, o sea, hospital pues no, o el que era pues el que fui no eran como, no sé, como ahora los que veo acá, ¿no? O sea, sí eran, Ujú, o sea, las condiciones no eran tan buenas, o sea, sí veías como todas las camillas así abiertas, literal, pues son, pues difícil, no es fácil. Entonces como que más bien esa sensación de ver tantos pacientes en malas condiciones juntos, ¿sabes? O sea, como que esa parte es lo difícil, pero que me dé miedo, o sea, cómo está, no. ujú, órale. Bueno, ya comentamos un poquito de esa parte de su experiencia en el hospital y en la sala de emergencias. Comentó que tuvo oportunidad de estar en el área deportiva, ¿no? Ajá. Exactamente de qué tipo de deporte se realizaba allí, donde, en esa sede del IC. Esa parte fue para el Incufide. Tuvimos un maestro que se llamaba Aldo Patiño, que también, gracias Aldo, es un súper buen médico y él fue el como que me integró más a la parte deportiva. O sea, por él fue que me gustó muchísimo más la parte deportiva. Entonces me fui a hacer prácticas literal nada más de, o sea, igual sin responsabilidad. Y ya como que vio que era bien movida y acá y se cruzaron justo Olimpiadas Nacionales, Juegos de Universidad. Bueno, se contaron como varios eventos deportivos y él dijo, pues ocupo gente. Entonces él me empezó a jalar a los eventos deportivos. Por eso es que fui desde el 2013, fue mi primera Olimpiada Nacional. O sea, yo estaba súper chiquita. O sea, que literal era la ayudante de la fisioterapeuta, o sea, de la Ujú, oficial. Pero pues sabía el doc que se ocupaba una venda de algún lugar, pues yo me iba corriendo y regresaba y sí, ¿sabes? O sea, como que sabía que funcionaba, ¿no? O sea, tal vez no ujú, para algo muy extraordinario, pero sí sabía, y aparte sí me metía, o sea, sí aprendía rápido, entonces me decías qué hacer y lo hacía, ¿sabes? Entonces, ujú. fue en Valle de Bravo la primera que fui, Valle de Bravo, y me tocó cubrir vela, y después en la Ciudad de México me tocó cubrir patinaje artístico. Patinaje sobre Ujú. hielo. Órale. Entonces sí es bastante activa, y tiene bastante iniciativa, Lee. Bastante. ¿Sí? Me Órale. pasa la iniciativa. Y qué tal? ¿Cómo vio esa parte de la competitividad? Algunas lesiones que tuvo que abordar ahí como fisioterapeuta, Lee. ¿En la Olimpiada? ¿O en Ujú. dónde? Sí, Pues en las Olimpiadas. me acuerdo justo en Olimpiada Nacional, la primera, Aldo me tenía muchísima confianza, y la Ujú. chava que ahorita es Mariana, ay, no recuerdo su apellido, pero ahorita es de las selecciones nacionales de vela, me dijo, oye, está Mariana mal, no sé qué tal, está un dolor lumbar, ve a verla tú. Y yo, fue mi primera oportunidad como de ver a una atleta, o sea, pro, ¿sabes? Que era muy buena Mariana en ese entonces. Bueno, es muy buena Mariana en ese entonces. Entonces, fui, o sea, solo un dolor, sí, un dolor lumbar, entonces como que se siente la responsabilidad de, o sea, tienes que ayudarla porque compite mañana, ya sabes, o sea, está cool, entonces ya como que haces lo que tú puedes, o sea, lo que en tus capacidades como oficio, y obviamente con ayuda del médico y con todo un juego, un equipo multidisciplinario, pero pues tú sí estás como pidiéndole a todos lados para que le ayude, porque pues compite el siguiente día y ¿sabes? O sea, la responsabilidad es grande, entonces está interesante. Fue la primera situación como de, oye, si no le funciona, y si no le, ¿sabes? O sea, el nervio de que le funcione, por favor, todo lo que le voy a hacer. Y le fue bien. Ujú, vale. Y creo que, pues, de eso sirven las prácticas clínicas de la universidad o simplemente las independientes, ¿no? Para que te vayas dando cuenta de la responsabilidad que asumes como fisioterapeuta en el proceso de adaptación de todos los pacientes que abordas, ¿no? Porque, pues, a veces solo decimos, es una fractura, pero no sabemos exactamente cómo influenció tanto en su situación económica, social, emocional, ¿no? Influye bastante en varios aspectos de la vida del paciente. Sí, 100%. El emocional Ujú. se afecta bastante Eso. cuando es una persona como de alto rendimiento, por ejemplo, un atleta, o sea, sí afecta. Ujú. ¿Y usted llegó a tener lesiones mientras practicaba danza o algo así, Lee? O sea, yo practiqué danza
solo estuve un rato, o sea, me encanta, pero nunca lo estudié como tal. Pero realmente una lesión como tal, no me rompí el codo, pero ya en la bicicleta. Tuve una fractura pero ya, en la bici. Y eso ayuda bastante, ¿no? Estar como paciente y ver, tener esa retroalimentación de pasar el proceso como tal. Sí, cuando veía codos, yo decía que nunca me fracturé codo, porque yo veía, o sea, al menos en mi experiencia, el codo duele un montón. O sea, el proceso de recuperación de funcionalidad del codo en específico, los pacientes que he tenido, híjole, le sufren. Dije, ay, si un día me rompo algo que no sea el codo me rompí. Pero la verdad es que no le sufrí tanto porque lo empecé a movilizar desde antes, o sea, desde muy temprano, entonces no sufrí, entonces preferí que se me desplazaran los clavos, pero la verdad es que nunca perdí el arco completo, ¿sabes? Entonces me Ujú, sacaron los clavos como a los 3 meses porque ya estaban muy afuera, literal, pero mi arco de movilidad, o sea, no sufrí tanto, ¿sabes? O sea, ujú. pero dije, no, que voy a estar como el paciente diciendo, a doblar, a mover mis manitas, hombro, ya sabes, o sea, no me va a pasar. Es algo interesante, ¿no? Que, pues, ya siendo fisioterapeuta, sabes las complicaciones que puede llegar la inmovilización, así que le metes más empeño en tu recuperación. No, sí, yo dije, no, este arco no se va a perder, mejor que me quiten los clavos que se desplazaron a que esté sufriendo ahí en los 90 ni para adelante ni para atrás. Dije, no, Ujú. Y lo bueno que tuvo un buen pronóstico, ¿no? De recuperación usted. sí, No le causó limitación como tal. nada, la verdad es que fue súper rápido. O sea, yo me fracturé el 15 de septiembre, nunca dejé de Ujú, entrenar, siempre estuve como en rodillo, haciendo lo que podía. O sea, ujú, y ya en diciembre ya estaba rodando. ujú. Nunca. Justo ahora que íbamos a iniciar el live, me pasé por su cuenta y vi una historia, ¿no? Que estaba en el gimnasio. ¿Siempre le gusta estar haciendo actividad física como tal, Lee? Pues la verdad es que me gusta mucho hacer ejercicio, pero no tengo siempre el tiempo para hacerlo. Entonces, cuando tengo tiempo, siempre. O a veces mi físico, o sea, el físico, mi cansancio no me da para hacerlo, ¿sabes? O sea, si empiezo muy temprano a trabajar y termino muy tarde, por más que le busque horas al día, de verdad que no me da. Pero Ujú, trato de hacer algo, o sea, de mantenerme activa de por una, o sea, gimnasio, nadar, bici, correr, o sea, lo que pueda. ujú. Pero pues tampoco soy dedicada a ni entreno todos los días, 2 horas, o sea, no. O sea, si entreno en la semana 3 días, 4 días, me fue bastante bien. Normalmente Ujú, es como 2 a 3 por semana. ujú. Yo también trato de hacer ejercicio y pues por mi paciente, ¿no? Porque creo que sería bastante irónico, ¿no? Decirle a tu paciente que haga actividades físicas si tú no haces como tal. Es tu motivación. Ok. Bueno, estábamos comentando esta parte de sus prácticas clínicas, las áreas que les tocó, pero terminando la universidad, ¿le tocó hacer servicio social como tal? ¿Cómo le fue en ese año? ¿O cuánto tiempo hizo este servicio social, Me Lee? fue increíble. Ujú, Cuando salí de servicio social, yo busqué, o sea, ya era como nos daban plazas y yo no quería ninguna plaza de la escuela, o sea, todas, no me gustaba ninguna. Y la parte que me gustaba era el Incufide, yo ya llevaba para ese entonces como año y medio porque empecé de practicante y después mis prácticas las hice ahí. Entonces yo ya llevaba un año y medio ahí, o sea, ya había ido a Olimpiadas, o sea, yo ya había ido como a todos los eventos o sea, que podía ir, o sea, que, ¿sabes? O sea, en esas instalaciones. Entonces, Aldo ujú, Patiño, el director, bueno, director en ese entonces, me dijo, Jules, o sea, no es que te corra, pero la verdad es que aquí ya aprendiste lo que tienes que aprender. O sea, lo que sigue, pues, es la CONADE, aquí en la Ciudad de México. Entonces le dije, híjoles, a la Ciudad de México. Pues yo, y sí, sí, o sea, foránea de mi pueblo a Toluca, luego de Toluca, dije, ay, la Ciudad de México, ya sabes, o sea, lejísimo. ¿Cómo voy a ir a la Ciudad de ujú, México? Y aparte, para entrar a la CONADE, mi escuela no tenía el convenio. Entonces, eso sí me costó como medio año hacer el trámite, porque tenía que hacerlo en un lugar o sea, del que sea Estado de México, porque estoy en el Estado de México. O sea, no podía ujú, hacerlo en la Ciudad de México. Entonces tuve que ir a la Secretaría, bueno, tuve que hacer un trámite como de 6 meses para que me dejara salir de Toluca y para entrar a la CONADE, porque aparte me dijeron que la CONADE no, o sea, no se tomaba como, o sea, no era válido, tenía que ser a fuerzas un hospital, un ujú. DIF, un algo, porque la CONADE no entraba en ese entonces y en mi universidad porque no había ningún convenio y a la fecha no ha habido ningún alumno que haya ido de mi escuela para la Ciudad de México, ninguno, porque sí es o sea, sí es un cohete, es complicado. Sí, sin duda, eso de los trámites para las sedes de servicio social. Pues justo hace 2 años un amigo, un colega también hizo eso, quería irse a otro estado y se retrasó un año completo en el trámite como tal.
Pero a usted ya llegando ahí en la sede, ¿en qué área se enfocó, Lee? Pues es deporte, alto rendimiento, o sea, puro deporte. Digo, también había pacientes que iban, o sea, no eran deportistas, pues, y que iban trabajadores o cosas así, pues ortopedia, pero era como que ortopedia, deporte, trauma, ortopedia, deporte, trauma, o sea, todo el tiempo eran esas áreas. Estuvo Ujú. muy padre, sí. Sí, órale. Y también creo que le tocó su segunda etapa de foránea, ¿no? Como tal. Sí, otra segunda etapa, ya, más complicada todavía, Ujú. pero padre. Bueno, sí, sin duda. Ahora, Lick, terminando el servicio social, cuál fue su modelo de trabajo que optó? ¿Se incluyó una clínica como personal o empezó de manera privada, Lick? Fíjate que tuve mucha suerte porque cuando estaba en el servicio social, a la mitad del servicio me contrataron. Entonces yo ya trabajaba Ujú, en servicio social, o sea, ya tenía algo. Entonces estaba en las mañanas y luego en las tardes porque tenía que cubrir, pues, o sea, no era como de tu servicio dentro de o sea, tenía que cubrir un horario más amplio, o sea, no me ujú, lo, o sea, eran muy buenas personas conmigo, gracias, pero no fue como nada más, o sea, el mismo horario de trabajo que el de servicio social, o sea, sí tenía que cubrir un poquito más. Entonces, estuvo muy padre, pero la verdad es que o sea, no me pesó nunca. Un horario largo, rara la vez me pesa, rara la vez. O sea, ujú. no, o sea, mientras esté Eh, activa, mientras haya, ¿sabes? O sea, de ahí en fuera, pues no. Y no, y creo aparte, que también, aparte me tocó, o sea, como me tocaron eventos padres, o sea, como centroamericanos, ¿sabes? O sea, como que ir a esos eventos está bonito. Es como que nunca, y aparte, pues novedoso porque pues tú vienes de un pueblo en el que todo lo ves en la tele, ya sabes, o sea, es algo muy emocionante y del que aprendes y el ambiente está muy bonito. Todo está padre. O sea, sus pros y sus contras, pero está padre. no, sí, sin duda, más los eventos que le tocó asistir, ¿no? La dinámica con los competidores y todo eso. Hay algo también que quiero rescatar de esa parte, ¿no? ¿Cómo vio que afrontaban las lesiones los deportistas? Haciendo una comparación con los pacientes, pues, de la vida diaria o que no se dedican a actividades físicas como tal. Pues, o sea, pero del tema como emocional o del tema como... ¿Cómo es tu recuperación? ¿Cómo influyó pues que ellos eran activos y pues a diferencia de personas que no tienen, son un poco más sedentarias como tal? Pues la verdad es que, sí, o sea, sí, la recuperación sí suele ser más rápida. O sea, sí, o sea, aparte de que como fisio tienes que meterle velocidad a lo que estás haciendo, porque vas a Ujú, tratar de que tu paciente vaya a competir a X evento, y ellos también son como muy... La verdad es que no me tocó, yo que recuerdo, no me tocó algún paciente que se haya como decaído, o sea, es como que siempre me tocó de que le echan ganas, que van, ¿sabes? O sea, tal vez ujú. sí, algunos no tan cuidadosos y que no, o sea, no eran tan responsables en hacer lo que les correspondía, pero no recuerdo en lo personal que me haya tocado algún paciente que se haya como, o sea, como un bajón, ¿sabes? O sea, siempre era Ujú, como, estaban como motivados, pues. ujú. Yo le comento esto porque pues a mí como practicante me tocó estar en una sede deportiva. Fue en la Academia de Béisbol acá del estado de Oaxaca. Y pues creo que notas la diferencia por lo disciplinados que son y se adhieren bastante bien al tratamiento. Es lo que vi también post cirugía, lesiones musculares, pero en plan ellos llegaban, hasta te pedían secciones extras para dárselos y recuperar. Porque digo que pues depende, ¿no? De la rutina que lleves o la forma el estilo de vida como tal, ¿no? Que influencia bastante en tu recuperación como tal. O sea, a veces sí, unos sí se pasaban y querían vivirse todo el tiempo en la terapia. O sea, sí, también ya ve a descansar, ve a hacer otra cosa. Pero uno era bien. Sí, sí, me hizo recordar un paciente que pues nuestra hora de entrada era a las 9 y el chavo ya estaba a 8:30, haciendo sus ejercicios con la liga, se ponía solo la compresa, el ultrasonido utilizaba, pero ya no, tiene que esperar tu sesión. Sí, son etapas. Ujú. Entonces empezó a trabajar desde la mitad del año de servicio social. Después de ahí, ¿cuál ha sido su paso laboral como tal? Pues estuve en servicios, estaba trabajando ahí, después ya solo me quedé.
Me fui al Hospital Ángeles Interlomas, estuve trabajando un año en Ángeles Interlomas. Antes estuve igual en una clínica con una física que se llama Valentina Cantón, también le agradezco mucho. Estuve con ella porque estaba en servicio social y también estaba, o sea, me iba a ayudarle a cualquier cosa. O sea, lo que podías ayudarle. Y después me quedé en el Hospital Ángeles Interlomas, un turno en la CONADE y después otro turno en el Ángeles. Después ya dejé el Ángeles porque me quedé de lleno en la CONADE, porque me quedé en la coordinación de terapia física. Y ya después estuve un rato ahí, salí de la CONADE y ya puse una clínica. Sí, ahora llegando a esa parte de emprender o poner tu consultorio particular, justo vi hace 2 días su cuenta, ¿no? Creó aparte del consultorio. Coméntenos cómo es iniciar con este proyecto personal en cuanto a lo administrativo, en cuanto a la reglamentación de un consultorio de fisioterapia. Pues interesante todo el proceso, la verdad. Estudié una licenciatura una maestría en gestión directiva en salud, entonces como que ya Ujú. tenía la idea de algunas cosas. Entonces ya era como irlas pues, pautando, ¿sabes? O sea, llevando a cabo. Pero interesante, digo, puse una primero, y ya después nos separamos y ya tengo ahorita una solita. Entonces ya tenía realmente, o sea, ya estaba como encarrerada, ¿sabes? Ya literal todo fue mucho más fácil. Pero, pues es duro, o sea, tampoco es papitas al horno, o sea, sí, sí está interesante todo el proceso desde, pues, qué, o sea, qué es lo inicio, o sea, con qué empiezas, qué es lo más importante, todos los permisos, ¿sabes? Todos los cuidados que tienes que tener, o sea, señalamientos, todo, o sea, sí es un reto, la Ujú. verdad. ¿Y usted ya tenía el objetivo o la meta planteada de poner un consultorio aparte o una clínica? Sí, siempre. Ujú. Lo pregunto porque creo que esa es una de las preguntas que te realizan en primer semestre, ¿no? Cuando ingresas a la universidad. ¿Cuáles son tus objetivos o cómo te ves ¿Dónde en quieres trabajar? Exacto. Y todos dicen, ¿no? Poner un consultorio, una clínica y más del 80% tendrá esa idea al inicio de la licenciatura. Pero conforme vas pasando las prácticas, tu año de servicio social, llegas a la vida laboral, pues notas que es bastante complicado, ¿no? En cuanto a la reglamentación, también tener una buena planeación, organizarte, conseguir pacientes después del servicio social, pues es algo complicado, yo considero eso. Sí, claro. Es un reto. Yo trabajaba a domicilio y en la clínica y así. Y Ujú. aparte, Sí. doy clases en la UNAM. Entonces, pues como que ya tenía otro. Empecé a dar clases en la UNAM cuando estaba en la licenciatura, en la CONADE, por el doctor Héctor Martínez, que nos recomendó igual. Gracias. Ujú. Sí. Eh, También algo que comentó hace ratito, ¿no? De que pues se le complica hacer ejercicio, a veces no tiene horas libres y es algo que se caracteriza, ¿no? De empezar algo propio, tu proyecto, porque te consume horas. A veces pues piensas que ser independiente pues te vas a organizar y tener más horas libres y no, es lo contrario, ¿no? Te consume más. Sí, 100%. O sea, a veces no tienes tiempo o sea, porque tienes que estar tú, llegar tú, o sea, es la primera que llega, a veces la última que se va. La verdad es que yo cuando estoy. De repente sí también me tomo descansos, entonces cuando o sea, cuando estoy en la clínica, estoy full. O sea, de que llego temprano y me voy tarde. Que a veces, pues sí, me tomo algún descanso. Ujú. Eh, Comentaba hace rato que empezó a dar clases, Liv. Ajá, en la UNAM, Ajá. ¿Estaba fisioterapia o algún área de la salud como tal? fisioterapia. Ujú. Ujú. ¿Y qué tal? Sí, ¿Cómo le fisio. pareció esa etapa de ser docente, comunicar, enseñar? Muy difícil al principio, muy. Tengo un pequeño tema con el lenguaje, entonces a veces soy como media tartamuda, entonces cuando estoy muy Ujú. nerviosa se me hace muy agudo. Entonces, ahorita pues no se me nota, pero cuando estoy, por ejemplo, ante mucha gente así, no, se me agudiza muchísimo y no puedo hablar, o sea, no me salen las palabras. O sea, al inicio, las primeras clases, me disculpa a mis primeros alumnos, o sea, no sabes lo difícil que era
sea, se me borraba todo por concentrarme en que me saliera la palabra, ¿sabes? O sea, aparte, de repente hablo al revés, se me cruzan las cosas, tengo por ahí un tema de lenguaje, entonces, o sea, se me complicaba hablar. Y luego lo que decía al revés, pues no me entendía nada, o sea, yo era un caos. Después ya como que vas agarrando confianza y ya vas como fluyendo un poco, pero sí, la verdad sí se me hizo muy complicado el inicio. Sí, me imagino, porque pues es un proceso de adaptación y ante todo, ¿no? Es un proceso de aprendizaje un poquito más complejo porque lo que tú ya sabes tienes que expresarlo en palabras sencillas para que los alumnos lo comprendan. Y creo que eso es algo bastante complejo de realizar. 100%. ¿Sí? ¿No? ¿Recuerda la primera vez que estuvo enfrente de su grupo, Lee? ¿Cómo le fue? Híjole, es que pues seguramente no muy bien, seguramente no muy bien. No me acuerdo, o sea, sí me acuerdo de que no me fue bien porque me costó mucho trabajo, como que, incluso me acuerdo que, o sea, como para yo sentirme en confianza, como que quise platicar con ellos un poco antes, así de, bueno, tú, Sutanito, cuéntame qué haces de tu vida, como para tratar de romper ese hielo y poder entrar un poquito, o sea, sentirme confianza de expresar o poder aportar, ¿sabes? Porque no podía expresarme, no podía, te lo juro. Me era muy difícil. Ujú. Pues ya. ¿Y qué materias impartió en los primeros años de docencia, Lick? Se llama fisioterapia en lesiones deportivas. Es una. O sea, es la única Entonces, que he dado y no cambiará de materia. O sea, ya. No, es un cohete de por sí. Es difícil. Y luego el tiempo que le invierto, o sea, no es como. O sea, volver a hacer otro. No. Es la que doy y la verdad es que no pienso cambiarla. pero creo que se le fue un poquito más fácil porque pues ya estaba en el ambiente de fisioterapia deportiva, tenía pacientes, tenía esa parte clínica, ¿no? La práctica y lo complementaba más con la teoría. Siento que eso falta en algunas universidades, ¿no? De que los docentes sean especialistas o tengan un área de enfoque y pues puedan dar más su experiencia clínica a los alumnos. Eso ayuda bastante. Mucho. Sí, la verdad es que sí, ya. O sea, la parte práctica, pues sí, ya la traía. O sea, desde la escuela. Ujú. Ok. Ya comentamos un poquito de de ese apartado, de su servicio social, de cómo fue emprender y crear su clínica, un poquito de la docencia. Ahora coméntenos, ¿cómo inició la idea de publicar en Instagram, subir información? Pues, la verdad, como me gusta compartir, pero se me complica, se me hizo un medio más fácil. O sea, Ujú, como que siento que me voy desinhibiendo un poquito. Y ujú, aparte, pues, como que me gusta, ajá, o sea, me gusta aportar, o sea, de repente los pacientes así de, ¿no tienes un videíto? ¿No tienes algo? Ya sabes, entonces como ujú, que dije, "Ay, voy a empezar para allá uno fijo y si lo ocupo, pues ya, lo voy, compartiendo. O sea, ujú. fue realmente por aportar y para yo tratar de desinhibir un poco en los videos. O sea, debería de hacer un video de detrás de cámara mal. O sea, mal. Tengo ahí muchos videos. En algún día que tenga valor de hacerlo, lo voy a subir. Un detrás de cámaras, pero me cuesta mucho trabajo. Justo le estaba comentando algo a un compañero hace unos días y le decía que pues a veces subo unos videos de 30 segundos, pero la verdad me costó 20 minutos, 30 minutos hacer esos 15 segundos como tal. Sí, lo repites como 40 veces hasta que ya medio te quedó. Yo sobre todo Pero en los que hablo, o sea, en los que hablo sí para que me salgan las primeras palabras, sí, lo repito porque no puedo sacar la primera palabra, ¿sabes? O sea, sí me tardo un ratito. ujú. Entonces sí, tenía un poquito de miedo en hablar en público y creo que también eso se refleja más cuando ya tienes una cámara enfrente y si estás solo, pues no hay problema, ¿no? Pero si hay un paciente o un compañero, como que te inhibe un poco.
100%, sí. Yo grabo sola, de hecho, de los que con los que estoy nunca me ha visto grabar algo. Siempre estoy sola. O cosas, pero muy, o sea, que no hable. O sea, me pueden ver tal vez Ujú, grabar y hacer un ejercicio y grabar el videíto de ejercicio, pero hablando, ujú. ¿no? ¿Y desde cuándo empezó a publicar en redes sociales, Liz? Creo que 2019, si Ujú, no me recuerdo. ujú. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece la interacción que tienen los seguidores, pacientes, familiares en cuanto a sus publicaciones? Bastante bien. La verdad es que muy bien. La última que subí me di cuenta de que a muchos les duele por ahí el ciático y andan con dolor de piramidal porque tuvo muchísimos comentarios y lo guardaron. Me quedé como guardado como en el 390 y tantos. O sea, creo que se aporté muchísimo a mucha gente en ese. Hay algunos en los que tiene más que otros, pero bien. De Ujú. repente Ahora, publico, o sea, voy publicando lo que me van pidiendo. Por ejemplo, de repente me mandan como mensajes directos de, ay, no sé qué tanto. Entonces ya es como que la idea y ya lo posteo. Que a veces ujú. no sé, ajá. Ese es un buen tip de llevar la secuencia de publicaciones, pero de lo que te pide el público, ¿no? Tus pacientes como tal, de lo que estás viendo, de lo que estás teniendo en práctica clínica, pues complementa bastante. Hace rato comentó, ¿no? De que a veces sus pacientes le piden videos para realizar un ejercicio. Ejercicio, Eh, ujú. y el año pasado me hizo un comentario similar, un paciente, y me surgió la idea de hacer videos cortitos de todos los ejercicios que podría darle, pero también el tiempo, la edición, es bastante complejo hacer las repeticiones, las tomas, con que, pues si estás desocupado, pues sí, pero ante todo, siento que lo más difícil es la edición de video, porque pues te llevas un buen... Yo la verdad es que no, o sea, la edición no me cuesta, o sea, digo, tampoco es que yo le meta tanto, o sea, si te das cuenta es muy más lo que yo hago, el ejercicio ya, y lo voy narrando y se acabó, no le meto tanto, pero, y los de publicaciones pues sí me ayudan a hacerlas, o sea, tengo alguien que me ayude a hacer todo lo de diseño y así, porque pues yo, cero. Órale, entonces contrató un servicio de marketing y publicidad. Ujú. Entonces ellos me ayudan o sea, yo doy la idea del tema o tal cosa y ya me lo mandan, lo reviso y ya se postea. Y videos, pues sí, eso sí los hago yo porque no hay de otra forma. Que Ujú. a veces, por ejemplo, en los videos me costaba trabajo, más me cuesta trabajo de que, pues porque yo tengo la idea de hacer un video y cómo lo quiero y tal, entonces cuando de repente lo enviaba para que o sea, me lo arreglaran o me lo editaran, no me gustaba, entonces me tardaba más en quitarle, ponle, no me gusta, ¿sabes? O sea, entonces dije, ay, no, ya los videos, mejor yo, aunque sean muy austeros de nada más el ejercicio y tal, y le pongo nada más el numerito, una lebra, ¿sabes? O sea, como que sí, pero prefiero porque es mi gusto y lo que quiero que diga, ¿sabes? Entonces, Y ante los todo, videos ¿no? sí son... ¿Eu? Y ante todo, estar libre de hacer varias tomas, cortar donde no le gusta y así. Más si Exacto, se le complica hablar como tal. exacto. Entonces Ujú. ya era como más. Pero videos sí, casi todos los hago yo. O sea, Ujú. Ah, va. de oficio. Ujú. Yo también, es lo que me han comentado, de que si quisiera contratar un servicio de marketing y publicidad, pero al final pienso y digo, pues yo hago mis diseños, yo dibujo, pues tengo qué colores utilizo, cómo los realizo, las capturas, pues a veces es algo complicado delegar acciones, ¿no? Sí, pero la verdad sí me ayudan muchísimo. O sea, yo creo que no. Y que aún así, a veces me mandan mi operación, no tengo tiempo de mandar. O sea, a veces ni así llevo no publico como me gustaría. Porque pues para todo Ujú. es invertirle tiempo, o sea, qué quieres, cómo lo quieres decir, ¿sabes? O sea, como que, y a veces pues no, estoy clavada en otras cosas y no posteo como me gustaría hacerlo, ¿sabes? Entonces, y o sea, pero sí o sea, me ayuda muchísimo el hecho de deslindar o sea, de cuando ya tengo la info, de deslindarla y que me hagan un diseño, o sea, eso sí me ayuda muchísimo. Pero el problema es que a veces no tengo el tiempo de prepararlo para que ya me ayuden, ¿sabes? Exacto, Lick. Ya cuando contratas este tipo de servicios te dicen, ¿no? Debes publicar una vez o dos veces a la semana,
pero si no tienes tiempo, no investigas o no haces el resumen, pues no estás aprovechando el servicio como tal y aún Exacto, así se te va el mes. exacto, exacto. Por eso, de hecho, o sea, ahorita solo pago como por posteo, por tal cosa, porque estaba pagando un servicio mensual que la neta no siempre lo aprovechaba, porque, pues, o sea, tenía derecho a, no sé, 5, 6. Pues tenía tiempo de enviar una información, pues, o sea, no aprovechaba el pago, ¿sabes? Entonces mejor ya lo pausé y nada más es como por publicación pues que voy requiriendo. Me funciona bien, pues Sí, mejor, que voy a mi ritmo, ya si quiero yo poner un video mío por ahí poniendo algo, pues ya lo pongo, ya cuando quiero algo más específico, pues ya le pido ayuda, ¿sabes? Pero si no, pues ahí me la llevo. ujú, exacto, tienen que abrir este tipo de modalidades híbridas, ¿no? De historias, publicaciones, videos, con la cantidad de información que tú brindas. Eso está chido. Hace también unos días, justo un colega contrató el servicio y ahora andaba estresado por la información que le pidieron y tenía que investigar más. Sí. Sí, así 100%. Pues ya digo, no, mejor aguántame y después vemos qué hacemos. Entonces, estoy más tranquila así porque ya voy posteando lo que yo puedo grabar, lo que yo necesito, ya mando info con lo que la que tengo. Estoy más tranquila, la verdad, porque aparte me dolía porque pues justo, o sea, no aprovechas y estuve ya se fue otra semana y uno, Ujú. ¿sabes? O sea, y eso fue la frase motivadora, o sea, mal, ¿no? Sí, no, es un tema eso. Bueno, Liv, ya estamos llegando al final de la entrevista. Ese es el último punto que quiero abordar con usted y es, ¿cuáles son los consejos que daría a los fisioterapeutas que están iniciando la universidad? Iniciando la universidad, Sí, de primer semestre o en el primer año. que practiquen, que, Ujú, sí, 100%, que busquen, o sea, que busquen apoyo, que se acerquen a algún fisio y que se metan a la práctica desde el inicio, porque a veces llegan en ceros ya a la vida real. O sea, yo sí vi mucho la diferencia de Julia, que desde muy pequeña estuvo haciendo compresas, ¿sabes? Que alguien que no tenía ni siquiera esa, o sea, la idea, ¿sabes? O sea, y yo creo que lo es mucho porque te da la actitud que tú tienes con tu paciente, en el lugar en donde estés, ¿sabes? Y a veces, pues puedes tener promedio de 10, puedes tener conocimientos, puedes tener habilidades, pues, pero si no tienes como esa chispa, esa actitud de querer hacerlo, de moverte, de hacer, de deshacer, de nada sirve lo que tienes. O sea, hablando de conocimientos y de pues sí, conocimientos, literal. Entonces, más bien como que tengan esa actitud y que no pierdan como como el propósito de ayudar, o sea, de que estamos para ayudar y para aportar y mejorar la calidad de vida del paciente. O sea, como que no se pierdan de ahí y que sean siempre activos, que se pregunten, que se cuestionen. Yo creo que es algo bonito el no dejar de aprender y el no perder esa sensibilidad con tu paciente. ujú. Sí, estuvo bueno ese consejo, Liv, porque es lo fundamental, ¿no? Después de quinto semestre, fisioterapia se vuelve más práctico, tienes que interactuar con tus sedes, con los pacientes, con clínica, y si adquieres esas habilidades antes de que te toquen la universidad, pues llevas ventaja. Uf, muchísima. Ujú, Ser, de verdad, yo creo que la actitud lo es todo. O sea, me acuerdo mucho de una plática que tuvimos en la CONADE por ujú, parte del doctor Eck, que nos dijo, o sea, justo lo que les acabo de decir, podemos tener todos los conocimientos, pero si, o sea, si estás sentado esperando que alguien te diga qué hacer, pues estás perdido. O sea, pregunta, ¿a qué ayudo? ¿Qué hago? No sé qué, y más con, que es para, o sea, estamos, ¿no? O sea, el fisio es para ayudar, entonces, si estás esperando a que el paciente te diga qué hacer, pues no, ¿no? O que en las prácticas te digan qué hacer, pues tampoco, o sea, el hecho de ser activos, proactivos, eso está bastante padre. Bueno, en lo personal, yo creo que mi actitud es de las cualidades que, como Julia, me encanta de Julia, o sea, no me quedo como esperando, ¿sabes? O sea, soy ujú. muy, ahí estoy, buscándole. Ajá.
No, y lo mantiene, ¿no? Desde su etapa estudiantil hasta acá, el área laboral común que se desenvuelve. Bueno, Lee, ya con eso terminamos los puntos que quería abordar en esta pequeña intervención. Como le dije, era más para conocerla, su proceso de formación y todo lo que ha hecho en estos años. Siempre lo digo al final de las entrevistas. Tal vez en esta primera intervención fue súper relajada. Podemos agendar una segunda intervención y hablar de un tema en específico, ya que usted está en el área deportiva, pues sería súper bueno platicar de lesiones más frecuentes en tal deportista. ¿Qué le parece la idea, Lee? Va, me late. Ujú. Va. Bueno, con eso terminamos y nos vemos en una próxima intervención, Lee. Listo. Bye.